mensaje a la nación, ¿lo conocía usted antes de ser leído por el expresidente Pedro Castillo? ¿Lo escribió usted, doctor Aníbal? No tuve ninguna participación en la elaboración ni tampoco lo conocía, porque esa mañana el presidente nos llamó a su despacho, a la Premier y a mí. No, cuando entramos a su despacho me manifestó que iba a dar un mensaje a la nación y yo di unos pasos allá al costado junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje, ¿no? Al terminar la lectura del mensaje, dice que cierre el Congreso y otras instituciones. Pero es la lectura del mensaje, no portaba armas. Hasta este momento se ha acreditado que no ha concertado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. Por lo tanto, no hay golpe de Estado, no hay, como se dice, ¿no?, que se habría levantado en armas, no hay ese levantamiento en armas, no hay delito, no tipifica conforme al artículo 346 del Código Penal. Son imaginaciones las que hablan, ¿no?, algunos grandes juristas en nuestros medios que probablemente desconocen que para que haya delito el hecho de la realidad se tiene que subsumir en el supuesto normativo y basta que falte uno de los elementos para que no haya tal delito. Dice el artículo 346 del Código Penal, el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Pedro Castillo no ha hecho nada de eso, no se ha levantado en armas, no ha cerrado el Congreso ni ninguna otra institución. Por lo tanto, tampoco ha habido usurpación de las funciones de los otros órganos del Estado. El Congreso y los otros órganos del Estado han continuado funcionando normalmente. ¿Usted me quiere decir, doctor, que no hubo delito? No, no hay delito. Delito de rebelión no hay. No hay. O sea, al golpe de Estado en el Código Penal se le describe como delito de rebelión. Rebelión es levantarse en armas. Pedro Castillo no se levantó en armas, no tenía ni siquiera un alfiler, no ha concertado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional, simplemente ha dado lectura a un discurso, ¿no? Un discurso que, por supuesto, no iba a producir ninguna consecuencia jurídica, menos ha usurpado funciones de los otros poderes del Estado, porque usurpar, ¿qué quiere decir? Que hubiese presentado un decreto o cuando menos un proyecto de decreto, ¿no?, cerrando el Congreso o las otras instituciones. No hay nada de eso, no hay usurpación, no hay nada. ¿Y qué hace preso el expresidente Pedro Castillo si usted nos menciona, de acuerdo a la ley y al artículo, que no hay delito? Bueno, Pedro Castillo ha cometido una infracción constitucional que es pasible, ¿no?, de una sanción administrativa, pero delito no constituye. Nosotros no Esa sanción administrativa que usted nos menciona no cabe o no hay la posibilidad de estar preso por esa infracción. No, sanción administrativa es otra. Exacto. Sanción administrativa es suspensión en el cargo o incluso destituirlo del cargo, pero proceso penal aquí no hay. Se dice, ¿no?, de que ha habido delito de rebelión, no hay, ni siquiera intento de un delito de rebelión. Se dice que se lo ha detenido en flagrancia, no puede haber flagrancia de un hecho que no constituye delito. Delito no hay. Pero no vivimos un Estado de Derecho, no vivimos un Estado no contrario al derecho, un Estado en el cual hay una dictadura que se mantiene por medio de la fuerza, mediante no la represión, la matanza a los ciudadanos. Esa es una realidad. Los órganos nacionales, como no vivimos en un Estado de Derecho, los órganos nacionales, por supuesto, no dicen ni van a decir esto. Pero los órganos internacionales tienen que analizar este hecho y van a decir tal cual estoy sosteniendo, porque esa es la realidad. Eso en cuanto a la actuación de Pedro Castillo el día 7. Pero acto seguido a la lectura de ese discurso, el Congreso de la República realiza un proceso de vacancia precisamente por haber intentado cerrar el Congreso. Ese proceso celebrado por el Congreso es absolutamente nulo. El Congreso ha violado manifiestamente su propio
reglamento y por lo tanto allí sí debería haber responsabilidad por los que han actuado en esa forma. No hubo una moción para vacar a Pedro Castillo por haber pretendido cerrar el Congreso. No hubo un acuerdo del Pleno para admitir esa moción. Por supuesto que no se respetaron los plazos, pero podía el Congreso acordar, realizar inmediatamente esa sesión, pero no hubo ningún acuerdo del Congreso para acelerar los plazos, porque el debate y votación tenía que hacerse no antes del tercer día ni después del 10º día de aprobado esa moción en el Congreso. Pero sí podían adelantarlo siempre y cuando que exista un acuerdo, una votación de las 4 o 5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130, ¿no? Entonces se requería de 104 votos para la votación. No hubo acuerdo alguno, por supuesto, para adelantar el proceso, no hubo, de manera que es nulo eso. No, alcanzaron solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. Formalmente, y como lo establecerán los organismos internacionales, el presidente formal del Perú es Pedro Castillo. Él sigue siendo el presidente. ¿Usted lo reconoce en este momento como presidente del Perú al profesor Pedro Castillo? Yo soy abogado y tengo que actuar dentro del marco de la ley. Mis colegas juristas que salen a decir otra cosa, no sé por qué lo harán. Yo hablo objetivamente. Yo espero que ellos en su oportunidad respondan a lo que deciden los organismos internacionales. ¿Considera que el expresidente, es un preso político? Eso justo le iba a preguntar. ¿Es un preso político por poderes o intereses? Pero por supuesto, el interés. ¿Quién estaría? ¿Quién está ahora en el gobierno? Eso también hay que entender en el Perú. La derecha ha tomado el poder ahora y lo ha tomado totalmente. Para ello cuenta con la mayoría del Congreso de la República, para ello cuenta con la prensa, prácticamente la totalidad de la prensa en Lima, para ello cuenta con la colaboración del Ministerio Público, de un sector del Poder Judicial y también de un sector de la Iglesia. Todos se han unido, ¿no?, para sacar al campesino del poder. No, ellos no podían admitir que un campesino, no un mestizo, esté allí ejerciendo el poder. Lo han admitido en otros casos, con otros presidentes, pero cuando ellos llegaron, inmediatamente se sometieron al poder económico. No, a Castillo no lo pudieron comprar, era imposible que puedan comprar a Castillo y las consecuencias son estas, ¿no?, de que él está preso. ¿Ustedes lo venían venir esta forma o esta vacancia o sacar al presidente, el expresidente Pedro Castillo del poder? ¿Ustedes ya tenían esa perspectiva de que se podía haber estado confabulando, como usted nos menciona, o poniéndose de acuerdo para hacer este tipo de cosas en contra? Sí, desde el momento mismo en que juramenta el poder, y no desde ese momento, sino desde antes, ya desde la segunda vuelta, Castillo estaba totalmente descalificado para ser presidente, precisamente porque somos una sociedad clasista y una sociedad racista, que no lo estoy diciendo yo ahora, que lo están diciendo ahora los organismos internacionales. Somos una sociedad racista. Entonces siempre estaban allí con el deseo de vacar a Castillo por la permanente incapacidad moral. Eso era cuestión de todos los días. Incluso habían congresistas que hablaban noche y día solamente sobre eso, como si no hubiera algo más que hacer en el Congreso. Un Congreso, por supuesto, en ese sentido golpista, ese sí es golpista. Lo que hubo es un golpe del Congreso. El Congreso dio un golpe al vacar a Pedro Castillo, contraviniendo lo dispuesto expresamente. Que favoreció muy bien a la hoy presidenta Dina Boluarte. Así es. Y que también podría haber estado ella confabulada con esta intención de hacer esto. Pero que lo estuvo, porque ya nosotros teníamos conocimiento de que ella estaba negociando con los partidos de derecha
para que Castillo sea vacado y ella pueda asumir el poder. Y el mensaje a la nación que dio el expresidente o el profesor Pedro Castillo el 7 de diciembre fue una salida a todo esto que él ya sabía que era una confabulación en su contra, ¿se podría decir, doctor? Bueno, lo del mensaje, eso para mí fue una sorpresa. Como definitivamente se sabe, usted no fue el que escribió. Yo no he escrito ese mensaje. ¿También podría decir lo mismo por la doctora Betsy Chávez? ¿O no usted solamente por usted? No puedo decir, pero ella ha asegurado públicamente que tampoco ha tenido ninguna participación y últimamente no ha salido a la luz de que Pedro Castillo no tenía un solo mensaje, sino tenía creo 6 o 7 mensajes, ¿no? Y que él eligió uno de esos. Se dice que el mensaje lo habría redactado yo porque tiene términos que son de mi lenguaje que yo he expuesto en otras. Esos términos míos, eso están desde que asumí el Ministerio de Justicia. Siempre me he expresado en esos términos. Siempre me he expresado en contra del racismo, en contra del clasismo, en contra incluso del culturalismo, ¿no? Siempre me he expresado en el sentido de que todos los peruanos somos iguales y que hay aquí pues una discriminación para los más pobres. Siempre me he expresado que las cárceles están llenas de gente pobre, en cambio los que nos han robado por millones de soles se encuentran en libertad, ¿no? Siempre lo he hecho, entre otras cosas, y que ahora la ultraderecha me califica que he dividido al país por haber dicho eso. Claro, ellos al sostener eso se están reafirmando en su clasismo, se están reafirmando en su racismo, pero ellos deben entender, ¿no?, de que debemos cambiar eso, porque en caso contrario nunca vamos a salir de la situación en que estamos. Muchos de la derecha, de la ultraderecha, que conversan conmigo, me dicen, no, sí, doctor, tiene usted toda la razón, porque si esta situación continuaba, incluso podía volver otra vez sendero, ¿no? O sea, hay gente de la derecha, incluso de la ultraderecha, que han entendido esta situación, que han comprendido que lo que pasó el 7 de diciembre. Así es. ¿Usted no considera que fue una medida dictatorial el cierre o el querer cerrar el Congreso? Sería una dictadura si hubiese sido un golpe, pero no ha sido un golpe. Cuando se lo traslada de la prefectura al lugar donde se encuentra ahora, y que como se sabe yo lo acompañé, en un momento yo le pregunto, pero ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, doctor, ya tenían el número suficiente de votos para la vacancia, pero si les hubiese faltado 1 o 2, tenían lista la suspensión y nos suspendían y nos iban a meter a la cárcel a todos. Se sacrificó prácticamente el profesor Pedro Castillo. Y yo lo que me imagino, que dijo aquí, pierdo, pero pierdo con el pueblo, pierdo quedándome junto al pueblo, y tomó esa decisión. Pero eso es una suposición mía, yo no puedo afirmar tal cosa. Para terminar este tema del expresidente o presidente Pedro Castillo, ¿usted considera en este preciso momento que el presidente o el verdadero presidente del Perú sería el profesor Pedro Castillo? Mire usted, Pedro Castillo, en este momento formalmente él es el presidente. Si a Pedro Castillo lo ponen en libertad en este momento, termina todos nuestros conflictos sociales y volvemos a la situación en que gobernaba Pedro Castillo. En este momento Pedro Castillo tiene una aceptación mayoritaria en el país. Toda la clase política, toda, está en el piso mismo, pero Pedro Castillo está con una aceptación de cerca del 30%. Una gran diferencia con lo que tiene la aceptación la hoy presidenta Dina Boluarte. Bueno, ya la comunidad ha entendido que ella se encuentra irregularmente y legítimamente allí, que no ha habido sucesión presidencial porque no ha habido vacancia de Pedro Castillo. El acto de vacancia del Congreso de la República es absolutamente nulo, ipso iure, y en ese sentido se tienen que pronunciar los organismos internacionales. Lo que yo invoco por medio de su canal es a los organismos internacionales que estudien objetivamente este asunto. Y si ellos deciden, de que Pedro Castillo debe ser puesto en libertad y debe asumir el cargo, pues así debe ser, si es que se dice que en el Perú hay democracia. Pero lamentablemente en el Perú en este momento no hay democracia, se van a resistir
a cumplir con esas recomendaciones de los organismos internacionales, pero en el momento en que se recupere el Estado de Derecho van a haber consecuencias, van a haber investigaciones y van a haber responsabilidades. Van a haber responsables y definitivamente concluimos que el expresidente Pedro Castillo sería un preso político de toda esta situación que ha buscado lucrar por años el país, que ha buscado tomar los intereses de todos los peruanos para favorecerse. Durante 200 años, mire usted, durante el gobierno, los meses en que gobernó Pedro Castillo, no se le dejó gobernar. La prensa día y noche estaba atacando a Pedro Castillo por todo. En cambio ahora la prensa no ataca al gobierno actual, no describe por lo menos la verdad sobre nuestra realidad que vivimos ahora, en la realidad educativa, la realidad económica, la realidad de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la prensa ahora está bien pagada y la prensa más bien debe decir cuántos millones está recibiendo del Estado para callar la verdad o para deformar la verdad.